Lo primero que sí me gustaría comentar es que si llegamos al punto que tenemos que detectar el plagio es que ya algo hemos hecho mal o algo se ha hecho mal, tanto nosotros como profesores, como los alumnos como alumnos, como seguramente la, la institución como institución. Quiero decir que si el plagio ya está cometido, pues bueno, de nada sirve medidas informativas, ni medidas formativas, ni nada, sino que únicamente ya podemos intentar descubrirlo, ¿no? Aunque a este respecto también hay una cuestión que a veces no me gusta mucho, ¿no? Cuando hablaba de esas tres figuras del el juez, el policía, detective y el educador, a veces tengo la sensación de que con el tema del plagio se puede caer fácilmente en dar muchísima preponderancia a la figura del detective. Es decir, que uno acabe corrigiendo trabajos, mirando trabajos, intentando detectar plagios y yendo tras una caza de brujas infinita, ¿no? Eso es algo que yo creo que debiéramos evitar en la medida de lo posible, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a la tarea de corregir un trabajo, de, de revisarlo y demás, empezar siempre con la idea de que ese trabajo no está plagiado, sino que es un trabajo que originalmente ha elaborado un alumno o una alumna, y no andar detrás de fantasmas todo el rato. Pero bueno, sí que creo que es importante que si hemos llegado ya al punto de que hemos detectado un plagio es porque las otras medidas no han funcionado, las medidas, digamos así, preventivas. Cuando se habla de sistemas o estrategias de detección, básicamente hay dos tipos. Una que está basada en la experiencia y análisis docente y en la corrección de los trabajos, y la segunda que está basada en la utilización de programas de detección para detectar el plagio. Miren, para serles sincero, yo creo que lo primero que hay que hacer para detectar un plagio es leerse el trabajo. A mí me da la sensación de que a veces los profesores, por mil motivos, porque no tenemos tiempo, porque tenemos muchos alumnos, cada uno puede tener mil excusas, a veces hacemos una lectura, no diré que no lo leamos, sino que hacemos una lectura un tanto superficial de los mismos, ¿no? Por tanto, a mí cuando me piden qué puedo hacer para que no me copien trabajos, bueno, para que no te los copien tienes que enseñar a los alumnos a que no copien. Para que no te los copien debe haber también una regulación en la cual pues, los alumnos sepan que hay según qué tipo de cosas que no se pueden hacer, lo hemos hablado. Pero en el caso de que hayan cometido algún error, es fundamental que nosotros leamos en profundidad los trabajos. Dentro de lo que serían la primera categoría de estrategias de detección a través de la lectura y de la revisión de los trabajos, pues aquí hay una serie de elementos que supongo que a la mayoría de ustedes les sonarán familiares, pues desde incongruencia entre ideas, teorías e hipótesis expresadas en el trabajo. Si a mí me entregan un trabajo donde en el primer párrafo se muestran totalmente de acuerdo con una idea determinada y dos párrafos más allá se contradicen absolutamente, ahí hay algo que va mal. Y hay que ver qué es ese algo que va mal, hay que analizarlo. Una incongruencia o una falta de homogeneidad en los estilos de escritura, una incongruencia en el desarrollo lógico del trabajo, esos trabajos que son como muy deslavazados, ¿verdad? Que son como collage, que ahí la cosa no acaba de estar cerrada, de tener un desarrollo limpio, por así decirlo, ¿no? Ahí también cuidado con ese tipo de cuestiones. Incongruencia entre las ideas, teorías e hipótesis presentadas por el alumno en trabajos anteriores del mismo alumno, si tenemos si esa circunstancia se da.
incongruencia entre la bibliografía y las fuentes citadas, que me aparezcan citas en el texto que luego no aparecen en el apartado de bibliografía. Uy, eso también puede llevar bastante a qué pensar. Luego, esa es la más seria, ¿no? La más fácil de detectar, ¿no? La incongruencia en el formato de presentación, que haya saltos de página incorrectos, que haya diferentes tipos de letra, tamaño, a veces incluso supongo que les sucede que han encontrado incluso uh, enlaces a páginas, ¿no? Por tanto, bueno. Y el tema de incongruencia en las citas. Ahí puede haber más, supongo que cada uno pues delante de un texto tiene otros. De entre los materiales que les puse para que visionaran y leyeran, hay un webinar de Sutherland Smith. Es una profesora australiana que lleva muchísimos años trabajando en el tema del plagio académico, tiene muchísimas publicaciones al respecto, ha trabajado mucho. Y en esta en este webinar, ella pues habla principalmente de medidas de detección de plagio, ¿no? Les recomiendo sobre todo que miren el webinar a partir de alrededor del minuto 34 más o menos, porque es en el momento en que ella pues empieza a dar una serie de sugerencias a la hora de detectar plagio académico. Por tanto, tenemos por un lado la estrategia que estaría basada en la lectura del trabajo y a partir de encontrarnos con esas incongruencias o con esa falta de consistencia, pues que eso nos generara cierta duda acerca de la originalidad o no del trabajo. Y luego tenemos una segunda parte que son estrategias que están basadas en la utilización de los programas de detección. De programas de detección hay básicamente tres tipos y se diferencian por dónde comparan el texto. Son programas, más que de detección, son programas de comparación. ¿Qué quiere decir? Que cogen cadenas de palabras, cada programa está diseñado de una manera diferente, pero coge cadenas de palabras y esas cadenas de palabras, que normalmente son unas 7 cadenas de grupos de 7 palabras, esos grupos de 7 palabras los compara. ¿Y con qué los compara? Los puedo comparar o bien únicamente con una base de datos que se ha creado a través del programa. Había hace unos cuantos años un proyecto de la Fundación Telefónica que no llegó a buen puerto, pero que era interesante, que facilitaba a los profesores una base de datos donde iban colgando trabajos de alumnos y había generado un sistema de comparación de textos y podías ver si había trabajos copiados entre sí. Por tanto, este primer nivel de programa de detección serían programas de detección que funcionarían para, sobre todo, comparar entre trabajos, ¿verdad? Que muchas veces se produce. Un segundo nivel de programas de detección son aquellos que únicamente comparan esas cadenas de palabras con contenido albergado en Internet. Hay unos cuantos de estos y evidentemente si convenimos con los puestos hasta aquí que Internet es la principal fuente de documentación, como creo que estarán de acuerdo, pues lógicamente también será en Internet donde será más fácil encontrar la fuente de la copia. Estos programas comparan únicamente con Internet. Y el tercer grupo de programas lo que hace es comparar tanto con Internet como con bases de datos. Evidentemente los terceros son los programas más completos, porque bueno, a mí también me permiten tener todos los trabajos que me han ido entregando los alumnos a lo largo de los años, y si en algún momento pues algún alumno ha copiado un trabajo de alguien de años anteriores o un trabajo de fin de grado o lo que sea, pues será fácil detectarlo.
En cuanto a las diferencias, también se puede establecer una otra diferencia que es según el elemento de comparación. La mayoría de programas lo que comparan son texto, las cadenas de palabras estas que les comentaba, pero también hay algunos programas que, sobre todo diseñados por gente de informática y demás, que lo que hace es comparar software, programación y demás. Entre la gente de informática, pues ese también es un problema que muchas veces tienen de estudiantes que copian software o programas de otros o de alguna página o demás, y existe un software específico para ese tipo de detecciones. Yo sobre todo lo que voy a hacer es trabajar y recomendarles algunos aspectos, sobre todo de los de tipo textual, no de los programas. Uh, Algunos aspectos que sí que me gustaría subrayar al respecto de los programas estos de detección de plagio. Dudas más que razonables al respecto de su óptimo funcionamiento. Les recomiendo muy mucho la lectura del informe este sobre evaluación de diversos programas de detección. Es un informe que cada 2 años más o menos realiza una profesora alemana que se llama Deborah Weber-Wolf. Ella es profesora en Berlín, la Universidad de Berlín, y cada año lo que hace es evaluar esos programas, los prueba, les somete a test y a través de esa evaluación pues saca un listado de programas que son parcialmente útiles, programas que son marginalmente útiles, programas totalmente inútiles y otros que quedan ya fuera de cualquier categoría. Por lo tanto, como ven, ya esa clasificación ya da bastante información al respecto de la utilidad y la idoneidad de muchos de estos programas. Les recomiendo muy mucho y sobre todo les he colgado en nuestra web una de las principales características y las principales conclusiones del estudio, ¿no? Y viene a decir, primero, que genera falsos negativos, es decir, que no se descubre plagio en casos en los que hay plagio, y que también hay muchísimos falsos positivos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que un estudiante que ha hecho un trabajo y lo ha hecho correctamente, eso quiere decir citando las fuentes, haciendo citas textuales, paráfrasis, etcétera, 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 incorporando un listado de referencias en su trabajo, lo que en escritura académica hay que hacer. El programa lo detecta como plagio. ¿Por qué? Porque sí, realmente él ha copiado. Él o ella ha copiado. Él o ella ha copiado textualmente un fragmento de un artículo de X autor, lo ha incorporado a su trabajo y ha hecho una cita indicando que eso pues pertenece a quien sea y ha hecho una referencia para que el lector pueda encontrar esa cita. Por tanto, desde un punto de vista académico lo ha hecho perfecto, pero el programa, él se dedica única y exclusivamente a encontrar cadenas de palabras iguales, y ahí hay una cadena de palabras igual, y el programa te avisa y te dice, oye, que esto está copiado. Y está copiado, pero no está mal hecho. Por tanto, ¿qué quiero decir con eso? Que el programa, en lugar de ayudarnos de cierta manera, lo que nos está haciendo es que tengamos que revisar todos los aspectos igual que si lo hiciéramos en cualquier lectura. Por tanto, hay que ir con cuidado con esas cosas, ¿no? Luego, otras características de estos programas es que por el momento son bastante fácilmente saltables. Quiero decir que les pondré en el listado de recursos que les ofrezco algunos enlaces a vídeos mismos de YouTube donde avispados alumnos se dedican a enseñar de pe a pa cómo escribir
un ensayo, un trabajo, sin que los programas de detección puedan detectar el plagio. Por tanto, yo particularmente no soy muy de la opinión de recomendar la utilización de programas de detección de plagio. Uh, Creo que en el momento en que existe la duda razonable a través de la corrección del trabajo de que algo huele mal, sí que podemos utilizar algún programa de detección para ver a ver si nuestras sospechas pues están fundamentadas o no están fundamentadas, pero visto lo visto y visto cómo funcionan, y sobre todo otra cosa, yo de lo que me doy cuenta también es que la mayoría de plagios que se producen son plagios muy burdos. Son plagios de irse a Google y coger las 3 primeras páginas que han encontrado, copiarlo y pegarlo. Y como los plagios son tan burdos, la manera de reconocerlos también es muy burda. Yo lo que hago personalmente, no sé si les servirá de ejemplo, es que cuando corrijo trabajos y cuando tengo alguna duda, lo que hago es que directamente copio fragmentos, los entrecomillo, los pongo en Google y el 99% de las veces, si está copiado ahí, me lo va a dar y va a ser fácilmente detectable sin tener que recurrir a programas y demás. Pero bueno, no está de más que conozcan su existencia y si quieren probarlos. Y tampoco es que invalide completamente su funcionalidad. Una pregunta que me hago yo es: ¿qué sucede con el plagio de las fuentes impresas? Sí, nos centramos mucho en el plagio, ciberplagio, pero ¿qué sucede con el tema de las fuentes impresas? Ahí ya puedo yo aplicar todos los programas de detección que quiera, que como me hayan copiado de manuales que solo estén en formato papel, pues el programa no va a funcionar para nada. Presentan algunos problemas de tipo legal, sobre todo en Estados Unidos. Varios estudiantes han llevado algunos programas, sobre todo uno que se llama Turnitin. Turnitin es el número 1 en ventas en este sector. Grupos de estudiantes han demandado al programa Turnitin porque por algo que a mí me parece razonable. El programa Turnitin se vende bajo licencia. El programa Turnitin es un programa muy caro, por tanto es un programa con el que la empresa gana dinero. Y ese dinero está ganado. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que hay 3 tipos de programas? Turnitin estaría dentro de esta tercera categoría. Compara con Internet y con una base de datos. Pero claro, ¿esa base de datos de qué está conformada? Esa base de datos está conformada de trabajos de alumnos. Por tanto, Turnitin está obteniendo un beneficio en base a trabajos de alumnos, que al principio de la existencia del programa, la gente de Turnitin no pensó que podría haber alumnos que eso les pareciera mal y no hacían firmar ningún tipo de consentimiento a los alumnos y demás. Por tanto, utilizaban los trabajos de los alumnos sin informarles de que esos trabajos luego serían utilizados para ser comparados con otros. Eso generó que grupos de alumnos se juntaron y denunciaron el caso ante jueces y demás, y la gente de Turnitin tuvo serios problemas, tantos que ahora cuando un alumno sube un trabajo tiene que firmar y dar autorización de que ese trabajo va a ser utilizado, lo cual también ha generado pues nuevas disputas legales al respecto, porque hay alumnos que dicen que ellos se niegan, que no quieren que con su trabajo, pues con su propiedad intelectual, por así decirlo, ¿no? Cederla a esta empresa. Y eso tiene desde mi punto de vista, los estudiantes no van del todo desencaminados, pero bueno. Yendo a las evidencias, sí que parece que al principio la utilización de estos tipos de dispositivos, sobre todo cuando lo conoce el estudiante, disminuye o reduce la prevalencia de casos de plagio académico. Por tanto, sí parece que funcionen, como mínimo como señal de advertencia, ¿verdad?
Y también últimamente lo que se ha puesto de moda, entre comillas, es que las universidades facilitan estos programas también con licencia para los alumnos, para que los alumnos antes de entregar su trabajo puedan analizar su trabajo por si se han dejado algo, por si se han dejado de citar alguna fuente, no sé qué, no sé cuánto. Lo que pasa es que en ese tema hay también bastante dilema y discusiones al respecto, ya que hay dos posiciones encontradas. Una que bueno, que dice que eso está muy bien y que así de esta manera los alumnos se dan cuenta de si han cometido un error y no sé qué, no sé cuántos, y otros que dicen que eso sirve pues básicamente para testear si el programa te detecta el plagio y si te lo detecta pues cambiar lo que tengas que cambiar para que no te lo pillen. Por tanto, hay un poco de controversia al respecto. Hay una serie de programas, ya les digo que el líder es Turnitin, no hay duda de ello. Eforus ha entrado también últimamente, sobre todo en España, y hay una serie de universidades andaluzas que han comprado la licencia y lo utilizan. Y yo lo que les recomiendo muy mucho, les repito, es que vean el listado de la profesora Beber-Wolf y que vean un poco a ver las características de cada uno de los programas. Como colofón, a ver, los programas de detección no son programas de corrección de trabajos. Muchas veces yo creo que los profesores esperamos que los programas estos les subamos un trabajo y que nos den una tarea de un alumno y que nos dé el trabajo hecho. Y de eso nada de nada. Los programas de detección como mucho son ayuda, soporte, pero el trabajo hay que leerlo y que el trabajo hay que corregirlo, etcétera, etcétera. Por tanto, para nada son programas de corrección de trabajos. Yo creo que funcionan como una señal de advertencia hacia el alumnado, es decir, les voy a ser sincero y que entre nosotros. Y yo a mis alumnos les asusto. Y yo a mis alumnos les digo al principio de curso que yo utilizo un programa de detección de plagios. No les digo cuál, pero yo les digo que cuidado, que sepan que yo utilizo un programa de detección de plagios, por tanto que sepan que yo voy a someter a sus trabajos a un programa de detección. Y bueno, yo no sé si es eso o no es eso, pero bueno, creo que les asusta un poco eso, ¿no? Luego también les digo que normalmente no lo hago, ¿eh? Y si hago algo es lo que les explico en el último punto, ¿no? Como les he comentado antes, como yo creo que es el plagio suele ser fruto de un proceso de documentación muy pobre, pues en Google está la fuente del plagio y también el de la detección. Por tanto, la mayoría de veces simplemente con entrecomillar alguna frase suelta del documento, rápidamente si está copiado tiraremos del hilo y nos será bastante fácil encontrar párrafos copiados en el trabajo.